yo creo que hay que desglosar por partes lo ocurrido hoy. Primero, creo que Comunicaciones tuvo un muy buen primer tiempo. Le costó a Guastatoya encontrar por dónde. Después, y yo lo decía, cuando cae el gol de Cremas y ya cuando era el momento del segundo tiempo, yo decía, la única manera de poder romper el juego que tiene Comunicaciones hasta el momento es haciéndole un gol. Porque entonces las circunstancias cambian. Y así fue. Cayó el empate y cambió totalmente el partido. Hay que dividirlo en que Guastatoya fue superior a Comunicaciones en el segundo tiempo. En el primero estuvo parejo y con tendencia a Cremas por lo que estaba haciendo, de impedir que Guastatoya lograra abrir el marcador. Y ellos, a base del contraataque, muchos dicen contragolpe, es mal dicho, contragolpe es en boxeo, contraataque es en el fútbol. Y en el tema del contraataque como tal, creo que Comunicaciones lo estaba manejando bien. A mí me agradó cómo Cremas se puso en el primer tiempo, porque por momentos vi al Checa jugando hasta de 9. Así es, acompañando Luego a Vargas. apareció Vargas. Robles tuvo libertad, o sea, El hombre Robles con puede más moverse donde movilidad, quiera y sí. es lateral. Y eso fue bueno, porque de alguna manera complicó a Guasta. Pero después del segundo tiempo, Guastatoya nos demostró las condiciones reales que tiene este equipo. Y esta es la base. Ahí lo único que faltaba era agregar otro jugador, que era el Salamá en vez de Quique, y hubiera tenido el equipo base con el cual tomó las riendas y comenzó a jugar bien desde la llegada de Fabricio Benítez, porque ese era el 11. Quitas a Quique, metes al Salamá y era el 11 ideal de el Chapa. Guastatoya muy bien en el segundo tiempo. Mucho mejor que en la primera parte, sí. Tuvo las ideas más claras, se dieron a jugar más en el campo ajeno, no se desesperaron, fueron conscientes de que había que esperar el momento de no perder la claridad de juego por la presión, y así llegó el empate. Sí. Y en la táctica fija, muchos menosprecian que Guasta tenga buena táctica fija, es incorrecto. Hoy fue su Echen gran un virtud. vistazo a los partidos de Guastatoya y la táctica fija la tiene bien elaborada. Y hoy, pues se la dejaron, al menos en el tiro de esquina, a Aparicio, cuando yo pensé, bueno, va a ser para otro, pero ya no estaba Quique. Así es. Y la Toña ya no ha pasado a ser el encargado y amo señor de la táctica fija, sino ahora se rotan. La llave está totalmente abierta. Eso es cierto. Y aún falta por definirse, y lo mejor se dará el próximo sábado, sin duda alguna. Garantizan el arbitraje porque ponen a Mario Escobar Toca, ya vamos a hablar de eso. Pero fue un partido agradable, a mí en lo particular sí me gustó. Pero aquí hay un dato interesante y lo decía en la transmisión, ya son 9 partidos donde Comunicaciones no le gana a Guastatoya. En Liga Nacional, Sí. en Liga Nacional. Y eso es algo que si Cremas pretende avanzar, tiene que cambiarlo el sábado. Y Guastatoya, revisen los últimos partidos en Liga Nacional, las visitas a Cremas se le han complicado al conjunto capitalino. Así que para mí, la llave está abierta, por supuesto, con ventaja considerable para Guastatoya, que puede manejar el partido de vuelta, pero la última palabra la tendrán ellos. Claro, esto es solo análisis. Yo no voy a inclinar ni a favor de este o a favor de aquel, porque si algo he entendido en las instancias ya por la pelea del título, es que se transforma un partido en algo que ni siquiera te lo habías imaginado. Bueno, este partido hasta los primeros 45 minutos no pintaba para que terminara con un 3-1 en favor del equipo de Guastatoya, porque Guasta en la primera parte a mí me queda de ver. Vi de vuelta ese Guastatoya frente a Malacateco que no encontraba, más allá de que tenía la posesión, no encontraba la ruta al gol y le estaba costando muchísimo. ¿Sabes cuál, Walter, se me hizo más parecido? Aquel que enfrentó a Siquinalá. También, ¿te acordás? Porque digamos, contra Malacateco había mucho jugador que estaba cumpliendo el tema de los minutos, ¿verdad? Estos sub-20. Contra Siquinalá se me hizo a mí el primer tiempo. Sí, así de complicado. Un equipo con tenencia, con la posesión, pero no tan sin claro, la efectividad, ¿verdad? sin la claridad en el momento de ir al ataque. Así fue en los primeros 45 minutos. Ya en la segunda parte sí vi un equipo mucho más sacrificado, consciente de lo que tenía que hacer. Ojalá. Más claro en idea ofensiva, mucho mejor. Ojalá y supiéramos lo que platicó el Chapa y con quién lo platicó el entretiempo, porque sí vi un cambio de actitud de parte del equipo para los segundos 45 minutos y ahí está mostrado. Primero con lo de Corena, en un gol merecido, porque para mí fue el jugador más importante dentro de la cancha, y luego, pues cómo fue construyendo esta victoria, que por supuesto le da una ventaja importante al equipo de Guasta, que incluso perdiendo 1-0 en el siguiente partido, Guastatoya estaría clasificando. El 2-0 sí lo deja fuera
por el tema de la tabla de posiciones, pero Guastatoya dio el primer paso, hizo valer la localía, anotó una buena cantidad de goles, así que Guasta va encaminado como para poderse clasificar a la siguiente fase. Yo cuando hacía mi análisis la noche de ayer tomaba como referencia precisamente ese último partido en la fase de clasificación en donde se enfrentaron y terminaron un 3-3. A mí me preocupaba, yo le mencionaba, no sé si ustedes recuerdan, que estos partidos se terminan ganando por detalles. Para mí uno de ellos es cuando los equipos saben sobreponerse y mantienen un equilibrio emocional y psicológico importante que les permita empatar un partido y más allá de un empate lograr remontarlo como lo hace Guastatoya. A mí me parece que esa fue sin duda una de las virtudes, mantenerse fiel a una idea de juego. Otra cosa que para mí tiene mérito y rescato de este partido, los cambios que hace la Chapa, Pedro, que le terminan funcionando a la maravilla. Guastatoya también, la táctica fija, su gran virtud en este partido. Sí, yo creo que los cambios funcionaron. Sí. Yo creo que vale la pena destacar lo que está mencionando, ¿no? Para mí hay un cambio de actitud muy palpable cuando vemos a Guastatoya, por lo menos cómo empezaron los primeros 25 minutos hasta que cae el gol de Comunicaciones, porque sí los vimos muy pasivos a Guastatoya, no presionaban en el medio campo y esto sí le fue complicando porque se realizó una seguidilla de errores por parte de Guastatoya que terminaron reflejando el gol de Comunicaciones. Pero en la segunda parte, cuando ya se establece por lo menos la táctica fija, qué oportunidades podían generar, cuando ya comienzan a tener la idea, cuando se hacen los cambios que tenía que trabajar por lo menos el Chapa Benítez, ahí es donde Guastatoya comienza a tomar más el control del partido. Pero yo les pregunto, ¿el 3-1 del juego refleja lo que pasó en la cancha o fue más cerrado el partido de lo que ustedes vieron? Porque al final el tercer tanto de Guastatoya es un error arbitral. Sí, pero yo creo que el marcador es justo. O sea, ese tema del error arbitral es eso. Y recae en la responsabilidad de los árbitros directamente, como tal. Sí. O sea, eso así es. Yo creo que el primer tiempo hay que dar, diría yo, crédito a cómo planteó el juego Comunicaciones, que no lo hizo mal. Porque Nico Samayoa y Michael Umaña creo que cumplieron la función de centrales en el primer tiempo. Mira ese cruce de Umaña. Sí. Después de que Nico va más al rival y medio que lo empuja, y ahí es donde Umaña tiene que llegar al cruce porque el balón pasa por ese lado y es donde se termina resintiendo. Si ves Robles, Nico, Umaña, Rafa, Thompson tuvo buen juego, la verdad. Y observas que estaba Grijalva. También. Que por momentos Grijalva lo hizo muy bien. Lombardi para mí de lo más destacado en Cremas en el pasaje del primer tiempo. Y como es un conductor natural, logra administrar, logra escalonar. Y por eso yo destaco el trabajo de Cremas en el primer tiempo. Porque Guastatoya no encontraba el modo. Dese en cuenta cómo cayó el gol. O sea, el gol viene de un movimiento largo de Nico en el medio terreno, donde había posibilidad de que Guasta pudiera anticiparse a la idea que quería hacer Cremas. Si había más gente de Guasta que de Comunicaciones. Eran 3 de Cremas por 5 de Guastatoya. Y ahí es donde yo sí destaco que por el primer tiempo Comunicaciones se vio bien. Y eso fue lo que Fabricio Benítez trabajó claramente en el entretiempo. Dejar la actitud, es que la actitud la tienen. Ahí era encontrarle el modo al juego. Y el modo lo hallaron muy bien en el segundo tiempo. Porque en el segundo tiempo jugaron más en el campo ajeno, con idea, entrando más al área. Dígame usted cuántas veces en el primer tiempo Guastatoya entró al área. 2 o 3 veces. Sí. Una de Landín, una que intentó Quique y esa que se le cruza a Umaña cuando iba a patear Landín. También el tiro de esquina que ataja a Calderón. Bueno, pero eso es obvio porque viene de un córner y va a ir al área. Yo te digo en jugada elaborada. Ahora, en el segundo tiempo, observen la cantidad de jugadas que comenzó a tener Guastatoya en el área rival, pisando más el área. Fue muy interesante y significativa. Yo creo que el cambio fue, tenemos que hacer un gol, como sea, táctica fija, tiro libre, por donde aparezca, pero el gol cambió todo. El gol es táctico, señores, entendámoslo. Cae un gol y te cambia todo el esquema que puedas tener.
y el gol de Guasta cambió la idea de Comunicaciones. Gol del empate. En eso estoy también, de acuerdo con usted. En donde complica Guastatoya también en el segundo tiempo es cuando se hace con el balón en el medio campo, porque si vemos al final del partido, faltando unos 10 minutos, entra Agustín Herrera, pero ya Comunicaciones no tenía una forma de hacerlo protagonista porque ni siquiera podía tener el balón en el final del partido. Y es ahí donde termina generando la última oportunidad Guastatoya, que sale de una jugada balón parado de Comunicaciones, pero es un contragolpe que se da muy rápido y terminan tomando mal parado al conjunto de Mauricio Tapia. Si me permitís, ¿sí? Solo quiero tocar ese tema brevemente. No sé, yo entiendo que Mauricio Tapia quiere mostrar un Comunicaciones ofensivo. Era su obligación de alguna forma ir y traer un buen resultado. Yo no sé si ustedes lo comparten, yo veo un Comunicaciones muy dividido. ¿En qué sentido? En esta línea defensiva, a mí me parece que el único que la rompía era Robles, Pedro, como usted bien lo dice. Era el que más libertad tenía. Ah, no, Rafa también, Sandy. Permítame si termino y ya usted después me dice. Robles, para mí era el único que la rompía. Corría sus diagonales, incluso hasta lo vi yo de volante, pero yo siento que Comunicaciones está así muy dividido. No tiene un equilibrio como el que tiene Guastatoya. ¿En qué sentido? Tiene su línea defensiva, el que se atreve a romperla para mí es Robles, está Thompson en la media, que también te sirve más para recuperar el balón, pero ves los jugadores que tiene adelante y no son jugadores que sientan tampoco tanto la marca, Pedro. Sí, yo estoy de acuerdo. Tomando en cuenta a Galindo, pero tomando en cuenta al mismo Checa. Sí, no, pero vamos a incluso, perdón, el Lombardi, sí, que yo sentí que bajaba mucho. Entonces, sí, pero era por necesidad. Exacto. Yo creo que Rafa, para mí, en el primer tiempo, llegó varias veces. O sea, Rafa asumió su rol de lateral y proyectado al ataque. Por lo menos en el primer tiempo fueron 4 veces que llegó Rafa y lo hizo bien. Lo que sucede en el tema de Comunicaciones, si vamos a eso y decís, bueno, ¿quiénes sienten la marca también de Guastatoya? Pues Quique no la siente, ¿verdad? Pero se vio más equilibrado Guastatoya. Sí, porque ellos tienen otros jugadores, o sea, sus características son distintas. Digamos, Corena, Toña y Aparicio conducen el balón, pero todos no dejan de pensar en contener. Exacto. Porque ese es un principio que tuvieron ellos a temprana edad por la posición en la cual jugaban. Sí. Del lado de Comunicaciones, Alejandro Galindo mantiene posesión de pelota por cuerpo, porque conduce bien. Y el problema es que le quedaban a veces a quién darle el balón, las líneas muy separadas. Pero eso ya es virtud de Guastatoya, separar líneas del rival. Yo creo que Comunicaciones, o sea, yo respeto su opinión, no la comparto del todo. Creo que a Cremas lo que le afectó fue el gol del empate, porque venía haciendo un buen trabajo. Defensivamente, yo lo decía, en el primer tiempo le costó mucho a Guasta encontrar una. La más clara, ¿cuál fue? El remate que detiene Calderón. Sí. Y ahí sí entró bien Comunicaciones por el sector de Robles. Perdón, Guastatoya por el sector de Robles. Pero ya después diría yo que Guastatoya fue el que hizo cambiar la forma de juego de Comunicaciones. Yo no dejo de pensar en que el sábado va a ser otro partido. Ah, sí. O sea, Comunicaciones va a ser otro. Lo que sí es que un jugador como el Team les hace falta. A eso iba. ¿Qué tanto se puede juzgar a Comunicaciones? No solamente por lo que se presentó dentro del terreno de juego, sino por lo que no tuvo al Team. A ver, te hago una pregunta. Con el Team en el campo, de inmediato sabes que los dos centrales van a estar más preocupados por un jugador que pisa más constantemente el área rival. Sí. Con el Checa y con Jorge Vargas vienen de atrás. No se mantienen normalmente arriba. El Team sí. Partiendo de eso ya cambia todo. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con usted, porque si nos ponemos a analizar un poco más a Comunicaciones, los jugadores más veloces que tiene es Vargas y Robles. Sí. Pero Vargas no te sirve adelante esperando un balón cuando puedes aprovechar su virtud de velocidad y tener a un team ahí adelante. Y aparte hizo gol, ¿verdad? Él viene haciendo goles en la posición. No lo hizo mal, se no lo hizo mal. Sí. Pero sí lo incomoda, siento yo, estar en esa posición cuando se puede aprovechar toda la velocidad y todo el desborde que él y Robles pueden tener. Pero ahí es por necesidad. Lo que pasa es que esa posición lo ha utilizado mucho Tapia lo ve más por esa posición porque tiene jugadores que son muy veloces por afuera, pero de que le hizo falta a Agustín Herrera, que es el tema, que le hizo falta a Agustín a Comunicaciones, por supuesto, porque un jugador como él normalmente incomoda a cualquier central. Preocupa. Y estando dentro del área
pues siempre sabes que es un jugador que si le queda una, normalmente va y la coloca. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionabas, obviamente son diferentes características la de Agustín Herrera y Jorge Vargas, pero si se dan cuenta también la dinámica de comunicaciones para mandar el balón adelante cambia cuando tiene a Vargas como delantero, porque hoy que fue lo que hizo en la primera mitad de comunicaciones cuando se vio bien en el ataque, era buscar balones largos con Vargas que los mandaban hacia un costado y retar a quien estuviera en la marca con velocidad a Jorge Vargas, y así fue como generó varias oportunidades en la primera mitad. Luego el gol cae después del trazo largo de Nico Samayoa y que termina pivoteando Jorge Vargas, que no tiene nada que ver con ese tipo de jugadas, pero así lo estuvieron buscando. El fuera de juego en el primer tiempo de Vargas... ¿Cómo así que no tiene nada que ver ese tipo de jugadas? Que no es donde se aprovecha la velocidad del jugador, como lo hicieron en el principio. Pero Vargas es muy técnico. No, pivoteó perfecto en esa jugada. Estoy de acuerdo. Vargas pivotea bien. Yo estoy de acuerdo, pero no estamos... Que para mí, más allá de la virtud de comunicaciones ahí, el tema del error que tiene el defensor de Guastatoya, para mí es lo determinante en esa jugada que termina como la primera nota. Usted dice lo de Palafox, sí, pero también Pineda tiene que ver, en mi opinión. Porque Pineda, cuando Vargas descarga hacia la orilla, no acompaña. Él tenía que haber terminado la jugada. Y no viste a Paricio también en la contención, estaba parado cuando tenía Vargas. No, pero para mí el error es puntual. No, ahí es Aarón. Aarón sale por ese lado y Pineda va por este. Para mí el error es puntual, sobre todo de jugador de Palafox, que es quien tiene que cortar ese balón, porque es que a él le queda para cortarlo, más allá es que está mal perfilado. De lo que pasa en la jugada previa, porque si no también podríamos decir Machaca Morales no se percata de la posición que trae Jorge Vargas en el momento en el que cierra, porque pudo haberlo cerrado marcando bien. Lo que dice usted es cierto. Es cierto. O sea, al final para mí el error puntual y determinante es lo de Palafox, que no llega para poder despejar el balón y es evidente incluso estirando la pierna y no haciendo contacto. Pero pues en referencia a lo que mencionaba Luis Pedro, sí. Algo más, yo sé, tenemos que ir a algo, pero pues este partido deja mucho. Ahora les hago otra pregunta. Volviendo al tema de Tapia, que entiendo que necesita ser ofensivo. Si cuando te das cuenta que después de 15 minutos haces tus cambios esperando generar algún gol y esto no funciona... No digo que el fútbol deba retroceder, pero ¿no hubiese sido mejor cambiar tu esquema, poner 2 líneas de 4 e intentar recibir menos goles para intentar llevar menos? Pero si no te funciona lo ofensivo, si no estás consiguiendo los goles, intentar no llevar tantos goles en contra. Sí, pero no, yo sí considero que... Yo creo que hubiese sido también una opción. Lo que hizo... Desde un inicio no fue mala idea hasta que llegó el gol. Insisto. Vaya, pero luego de eso, si no funcionó sus cambios. No, de acuerdo, pero es que no todo es por los cambios, Andy, sino es un funcionamiento general. Digamos, en el tanto que hace Guastatoya, que hace Comunicaciones, el primero. Si ustedes se dan cuenta, es una cantidad de errores. Por supuesto que la mayoría se va con el tema de Omar Domínguez Palafox, que la responsabilidad es de él. Y en efecto, porque es el último en cruzar. Pero es todo. Primero, un largo servicio que viene del medio campo con una recepción limpia. Y de espalda a la portería. Si recibís de espalda a la portería y nadie está atrás, ese es el primer error. Porque tenés que estar atrás del jugador, al menos evitando que su recepción sea tan limpia. Y Vargas recibe solo. Segundo, la baja. Tampoco hay presión. Tercero, conduce un poco y luego cruza. Hay 3 movimientos de Vargas. Y hasta cuando va a servir viene el primero a presionarle. Entonces, ahí hay un primer error. Segundo, cómo filtra la pelota es muy buena. Y es donde viene el error de Omar Domínguez. Y luego, Machaca no continúa la jugada que el mismo Vargas sí intuye, tiene que ser el que cierre. Él la inicia y él cierra. Ese es otro. Por eso digo que es una cantidad de errores, para mí, colectivos. No solo de uno, pero le recae más a él porque es el que se ve malo en el balón porque queda entrándole mal a la pelota. Pero para mí es injusto que todo le recaiga a él cuando hay una cantidad de errores, pero sí, es el último, es el que debió cerrar. Pero para mí, insisto, el partido como se planteó por cada quien en su momento fue bueno. Terminó ganando pues Guastatoya porque cerró con un planteamiento mejor. Pero en el primer tiempo... Guasta no es que haya estado mal, o sea, insinuó muchas veces sí al ataque, pero le costaba, porque Comunicaciones estaba muy bien escalonado y muy bien esperando atrás. Ya en el segundo tiempo fue otra historia.